Después de conocer las informaciones con Joana Andrés, continuamos aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana y un tema neurálgico en la reestructuración futura de la sociedad cubana, y lo digo con certeza porque declaro que el futuro será diferente para todos los cubanos, es la vigencia o no del Partido Comunista. Un tema que analiza esta mañana, se nos quedaba pendiente de la semana pasada, el politólogo Julio Schilling. Si se erradicara el castrismo y se instaura la democracia, ¿sería aceptable este partido? Él tiene la respuesta. Buenos días, Julio. Encantado, Maite, de estar contigo. ¿Es posible que el Partido Comunista de Cuba continúe en una nueva Cuba? Sería un disparate garrafal que existe un error olímpico. Sí. No conduciría a la democratización del país y solo frustraría el futuro de Cuba. Es esencial que sea ilegalizado, proscrito y desenraizado con todas sus instituciones. Y por razones obvias, hay personas que te argumentan que, bueno, pero ¿qué clase democrática, qué versión democrática es si se va a ilegalizar? Y eso parte de una prisma de no entender realmente lo que es un partido comunista. O sea, los partidos políticos tradicionales que, dicho sea de paso, surgen en el siglo XVII, Inglaterra, requiere de una competencia, o sea, surgen para promover candidatos para que salgan electos porque están compitiendo contra otro partido, contra otro movimiento. Los partidos de regímenes totalitarios, no solo los comunistas, los nazistas, el partido nazi, pues también comparte ese mismo principio de ser estructuralmente una máquina de guerra. Pero Julio, me imagino que hay muchas personas que en este momento, en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo, porque siempre tenemos que ser enfáticos en todo lo que analizamos y darle todas las vueltas para que todo el mundo entienda. La gente va a preguntarse, pero ¿cómo se entiende esto si también en los Estados Unidos existe un partido comunista? ¿Por qué si en los Estados Unidos, que es una nación totalmente democrática, en Cuba tiene que ilegalizarse? ¿Y qué factores llevarían a la ilegalización del Partido Comunista? Ese es un buen punto. En los Estados Unidos, el sistema electoral en efecto anulo el Partido Comunista. Sí existe y es un cuerpo conspirativo. O sea, históricamente los lazos con la Unión Soviética era parte del Comintern, o sea, que tenía y componía parte de ese cuerpo de movimientos subversivos en el continente. Pero el sistema electoral estadounidense en efecto lo deja fuera porque no reúnen suficiente número de votos. El socialismo en los Estados Unidos en general, aún en el siglo XIX, que es cuando estaba en mayor apogeo, nunca tuvo un papel importante, y eso es en gran medida por el tamaño y la fuerza de la sociedad civil, determinadas instituciones y el factor de la propiedad privada que es equitativamente disponible al que menos tiene. Entonces nadie quiere que le quiten lo que aspira a tener, si es que no lo tiene, porque el sistema con gran facilidad te da acceso a la propiedad y te lo defiende con derechos. Pero ¿cuál es la ilegalidad mayor del Partido Comunista de Cuba? ¿Por qué habría que erradicarlo? Hay que erradicarlo porque primero ha sido el ejecutor de todas las barbaries de un régimen dictatorial. Y hay que entender que, de nuevo, un partido comunista, el de Cuba es un tipo de eso, si mira su fuente de conocimiento epistológicamente, en lo abstracto, metafísicamente, se ve obligado a absorber el Estado, que eso no pasa en un partido político, en una democracia. En otras palabras, el partido y el Estado padecen una fusión, se convierten en uno. O sea que el Partido Comunista ejerce una hegemonía absoluta sobre todos los espacios del poder político. Eso no ocurre en partidos políticos en democracia. Entonces, cuando miramos la estructura, los partidos comunistas tienen una sección militar, una sección de inteligencia, una sección de clandestinidad, una sección de espionaje, una sección de organizaciones de pantalla por la cual penetran instituciones, y una organización que se dedica a los sindicatos. Entonces operan como una máquina de guerra. Son en efecto un ejército, y la institución que más se parece al Partido Comunista son las Fuerzas Armadas, y operan a ese nivel. Entonces no es posible
coexistir el Partido Comunista de Cuba y una democracia por el enorme papel que ha tenido en el castrocomunismo ejerciendo el despotismo a través de casi 60 años. Exactamente, y ha sido la mayor representación de ese sistema, ¿no? Y de hecho, incluso ellos lo han remarcado o reafirmado en los últimos tiempos durante esta supuesta discusión de la modificación de la Carta Magna como mucho más importante incluso el Partido Comunista que la propia Constitución. La justicia transicional, Julio, exige el juicio de líderes y miembros partidistas con historial y abusos de crímenes contra el pueblo de Cuba. Es necesario llevar a estas personas que han sido miembros del Partido Comunista y han ejercido su poder de forma abusiva contra el pueblo de Cuba. Sin justicia transicional no hay democracia. Punto. Es tan sencillo como eso, porque el factor de lidiar con el pasado es fundamental y quiere decir que si hay que lidiar con el pasado, pues entonces cómo tú vas a ir hacia adelante. Lo que hace la justicia transicional son tres cosas. ¿Qué? Uno, esclarecer el crimen. Sí. Dos, responsabilizar al criminal. Y tres, indemnizar a la víctima. Pero ahora, ¿se puede fundar o se debe fundar un nuevo sistema judicial o se puede permitir que los propios jueces que existen actualmente en Cuba, los propios abogados, el sistema actual de justicia, enjuicie a esos propios miembros del Partido Comunista, o hay que fundar o crear un nuevo sistema en Cuba? Mira, para eso? La justicia siempre, o sea, está el Ministerio de Justicia, la justicia siempre es parte de cualquier proceso democrático. La justicia transicional, con el nombre transicional, la edición, pues está precisamente enfocada para la transición de dictadura a la fundamentación de la democracia. Entonces, se enfoca específicamente en tratar los crímenes de lesa humanidad, en tratar las cuestiones de lidiar con esa memoria necesaria y precisamente evitar que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, que haya venganza, derramamiento de sangre innecesario, es poner orden a un proceso necesario. Entonces, hay un estándar internacional. Los estatutos de Roma establecen los formatos de seguir, de manera de que juristas internacionales, tanto como cubanos, precisamente pueden estar en ese tipo de procesos. Y nosotros tenemos que recordar, Maite, la nación cubana existe fuera de su territorio nacional. O sea, el concepto de nación es extraterritorial. Entonces, de sobra hay capacitación legal entre cubanos y de nuevo, recursos internacionales, como se hizo, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, para desmantelar el nazismo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. En Europa, por ejemplo, hay leyes antisistema, que es lo que el nombre correcto, y debe de ser así. ¿Por qué están en juego? Para proteger la democracia, para evitar que regresen, para que no haya apología por la barbarie que se cometió. El comunismo en gran medida ha escapado eso, y eso es muy lamentable. Cuba no puede repetir ese error. Bueno, que ojalá celebremos en un momento determinado esa justicia transicional y tengamos una Cuba nueva con todas las bases necesarias para una mejoría para nuestro pueblo, que es lo que verdaderamente nos interesa y por eso trabajamos. Julio, yo te invito, porque mira, hay un tema que he visto que está dando muchísimo de qué hablar precisamente con esta modificación de la Constitución, y una de las preguntas que tenía para ti esta mañana: ¿por qué sería recomendable sustituir esta Constitución actual o restituir la de 1940? ¿Te parece? Sí, el próximo lunes hablamos acerca de esto. Me parece magnífico. ¿Cómo podemos tener la Carta Magna idónea para conseguir la democracia en la isla de Cuba? Te agradezco muchísimo. Encantado. Y te espero siempre aquí en Levántate Cuba, como a ustedes los espero. Recuerden, siempre por 3 plataformas: radio, internet y televisión. Desde el 13 de agosto estamos de 8 a 10 de la mañana y vamos a continuar así para llevarles a ustedes información libre de censura. Es un placer compartirla con ustedes. Pausa y regreso en instantes. Tenemos mucho más para compartir este maravilloso lunes 20 de agosto. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Televisión Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente